nuevamente damos la bienvenida. Muchas gracias por permanecer, por estar acá con nosotros acompañándonos en la mesa número 9 de ponencias. La mesa se llama Memorias y Archivos Corporales y vamos a tener acá 4 trabajos, a menos que alguien determine lo contrario. El primer trabajo es de Silvana Bustos Rubio, de Chile. ¿Cómo? Que está en proceso de ser conectada en este momento. Ahora sí, ahora no. Empiezo. Ah, está, buenas. ¿Qué hace, Sil? ¿Cómo te va? Bueno, y el trabajo de ella, me da vergüenza ahora decir las reglas de juego porque las acabo de romper hace 15 segundos. Pero eso, tuve la intención de ponerme el reloj y me olvidé. Pero bueno, no me queda más remedio que fomentar la hipocresía. La idea es, Sil y Juan y Omar y Mirna, que todavía no estamos viendo, pero que vienen después, que la exposición dure 10 minutos para poder después tener un intercambio, ¿sí? Yo voy a poner acá un relojito molesto, que es el que no me puse yo, que si quieren lo muestro a cámara, lo tenía configurado y no lo puse, y que va a sonar así, sabes que pasaron los 10 minutos, ¿sabes? Cualquier cosa yo te aviso, Silvana. Bueno, el trabajo de Silvana es Del cuerpo como archivo de la catástrofe, reflexiones a partir de la obra La Tendalá de la Cooperativa Teatral de Valparaíso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Se escucha bien? Perfecto. Qué gusto. Bueno, acá desde el cuerpo virtual, compartir un proceso de creación que pertenece a la ciudad en donde resido. Yo vivo en Valparaíso. Generalmente yo trabajo en las teatralidades indígenas, pero la compañía cooperativa teatral me invitó a reflexionar sobre una obra que desarrollaron y por qué no, para visibilizar el trabajo de Valparaíso en un contexto como este. Así que muchas gracias por recibir la ponencia, por aceptarla. Así que quedaron muy felices, ¿no? La cooperativa. Voy a leer y está justo en los 10, ¿ya? Así que, de verdad, para no dispersarme. A ver, la tendalá quiere decir quedó el desastre. Eso significa la tendalá. Esta es la tercera obra de la Cooperativa Teatral de Valparaíso. Esta compañía nace en el año 2018 bajo los principios del cooperativismo, ¿no? En las artes escénicas. Para la creación de esta obra se realizó una investigación sobre los gestos faciales de los y las habitantes de Valparaíso, buscando entender la relación entre el gesto y las experiencias de catástrofe sufridas en los últimos años en la ciudad. Si me da tiempo al final puedo mostrar algunas imágenes que ahora como que justo para ser más precisa. Las preguntas pulsantes de esta investigación-creación fueron: ¿cuáles son las huellas que dejan físicamente las tragedias de nuestra ciudad, o sea, la ciudad de Valparaíso, en los habitantes? ¿Cómo queda reflejado en los rostros? ¿Cómo hacemos, además de nuestras memorias, un espacio festivo a pesar del dolor? Esta pregunta fue pensada porque la obra estaba en los principios de la comedia del arte, y por tanto, pero la historia cuenta un incendio, ¿no? Las tragedias, por tanto, como el incendio, dejan cicatrices visibles en los rostros de los habitantes de Valparaíso. Estas marcas reflejan el impacto emocional y el estrés que significa vivir una situación así. Expresiones de tristezas, ¿cierto? Cargadas de rabia, ¿no? También, porque muchos de estos incendios lamentablemente son intencionales. La Tendalá cuenta la historia de una familia porteña, se le llaman, bueno, porteña porque Valparaíso es un puerto, que se reúne para celebrar el cumpleaños de la Mami Luz, una matriarca de la familia. Sin embargo, durante este evento ocurre un incendio. Cabe recordar, y esto es súper importante porque así me permite generar el contexto del territorio, que la región de Valparaíso sufrió un grave incendio en el mes de febrero de este año, dejando 135 víctimas. ¿Sí? Y esto no es menor porque de verdad fue una noticia que conmovió al país y me imagino también a nivel mundial porque además este incendio fue intencional.
Los antiguos habitantes del territorio de Valparaíso llamaron a esta zona como Alimapu, que significa tierra quemada. Así de viejos son los incendios en la ciudad, pero no por eso tenemos que resignarnos a ellos, ni mucho menos considerarlos como parte de la identidad del puerto. Cabe señalar que el estreno de esta obra fue un mes antes del gran incendio. Este acontecer infausto, ¿no?, que tiene Valparaíso y que marca muchas vidas fue el impulso de esta compañía para trabajar a través de máscaras. En esta dirección comenzaron a tomar fotografías, escuchar relatos, conocer y mirar para luego replicar lo investigado en la construcción de sus propias máscaras y personajes. Toda la propuesta escénica se sostiene, por tanto, en este uso, en el uso de las máscaras y la destreza del actor, actriz, ¿no? Recordemos que las máscaras son fundamentales en muchas culturas, ¿no? Y también latinoamericanas. Por tanto, la idea era qué máscaras son, ¿no?, las que representarían a Valparaíso. Esa fue como, diríamos, la brújula. Hubo libertad creativa a través del juego de improvisación, en donde los cuerpos y acción funcionaron como base. La dramaturgia de la obra se hizo a través de la estructura del canovacho, ¿no?, de la comedia del arte. Y bueno, el puntapié teórico, y aquí fue lo que me permitió entrar al proceso creativo, porque ellos me invitaron para reflexionar desde la teoría en esta práctica. Yo les hablaba de Diana Taylor, ¿no?, de cómo sus aportes nos permiten entender que existen memorias, testimonios y gestos que se transmiten a través del cuerpo. Las ideas de Taylor ayudaron a la compañía a mirar el cuerpo de los porteños y porteñas y su performance en relación a la catástrofe. Entender el cuerpo, ¿no?, cómo los saberes entonces empiezan a transmitirse desde la subjetividad y la memoria. Fueron registrando y reflexionando y generando entonces una escena a través de un pensamiento sensible. La Tendala, desde su proceso de creación hasta su montaje final, fue tejiendo lo que somos como habitantes de Valparaíso, como una memoria de catástrofe a través de lo escénico. El recordar nos conmueve y nos mueve, porque el dolor que provocó el incendio y los incendios entran a nuestras casas y tumban también nuestros cuerpos emocionales. Un dolor que nos agita, o por lo menos también debería hacerlo, ¿no? Se trata de prácticas escénicas, las que se generan, ¿cierto?, a partir de esto, elaboradas para sostener un colectivo frente a acontecimientos que son lamentablemente, presentes. Y antes de terminar, que me corten, quisiera compartir, ¿no?, fotos de la obra, porque si no, ahí para que se hagan el imaginario. No sé si puedo, a ver si me dejan. Ay. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. A ver, que no sé, no la encuentro, no la encuentro. Sí, no Tengo... encontrar cómo compartir, ¿sí? no, ¿dónde encuentro la presentación del Ah, PPT? En mi computadora, porque aquí tengo muchos archivos, pero no veo la de... hay una chica, no sé si la conoces, se llama Maricondo, que te ayuda a ordenar el placar. Cortan Fíjate si te sirve para eso. Sí, pero bueno, mientras lo veo acá, nada, agradecer la oportunidad y a ver si después puedo poner algunas fotitos para no atrasarlos a todos. ¿Ya? Muchas Buenísimo. Mira, gracias, Natalia. tenés 3 minutos a favor, usalos Ah, después para pasar las fotos. buenísimo, gracias, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, esperen un segundo. Ahí está. Seguimos entonces con Juan Pablo Aicardi Cuellar, de Colombia, y el título de su trabajo, si Juan Pablo está por ahí, es Ecos del Silencio, Memoria Viva 2.0. Hola a todos, muy buenos días. Voy a compartir la pantalla y me comentan si se ve Dale, la dale. presentación. Por ahora te escuchamos, pero no te vemos, así que a lo mejor después te vemos directo con
con tu Ah, bueno, sí, compañera. porque pues tengo aquí la cámara encendida, espero que puedan verme entonces. Entonces, bueno, me presento brevemente, soy Juan Pablo Icardi Cuellar, artista escénico de Bogotá, Colombia, y vengo a compartir parte de las memorias del proyecto escénico Ecos del Silencio. Entonces, habrán algunos temas que puede que solo los mencione sucintamente porque quiero hacer un recorrido importante en algunos fundamentos del proyecto. Entonces, Ecos del Silencio es una propuesta Ahora te escénica, estamos viendo, ¿eh? Te aviso que ya te ¿no? estamos viendo. Sí, sí, Ah, sí. ya. Ah, ok, Ahora sí ya te perfecto. estamos viendo, así que podés Perfecto. referirte a tus Listo, diapositivas. genial, gracias. Entonces, es un proyecto artístico interdisciplinar que se inspira en un lugar que se llama Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Serranía de Chiribiquete es un lugar mágico por tres motivos principales. Uno de ellos es que tiene una biodiversidad de fauna y flora que la hace única. Tiene especies endémicas, es decir, especies que solo se encuentran en esta parte del mundo y en ninguna otra parte. Y digamos que a nivel científico está siendo un lugar, un epicentro importante para la investigación. Por otra parte, tiene comunidades indígenas no contactadas en aislamiento voluntario viviendo allí. Y tercero, tiene pinturas rupestres de hace 20.000 años hasta el presente. Em, Esto es precisamente algo fascinante, las tres cosas que acabo de mencionar, porque, y en este aspecto particularmente, es una muestra de un lugar del mundo donde una práctica se ha mantenido viva. Quizás el único lugar del mundo donde una práctica así de ancestral se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, porque no es solo la antigüedad de las pinturas, sino que se ha mantenido vigente a lo largo de todos estos años hasta este presente. Puede que en este incluso momento haya alguna comunidad indígena pintando en Chiribiquete, lo cual es fascinante. Entonces, a raíz de todo esto se inspira el proyecto que desarrolla entonces tres líneas de acción. Por un lado, se desarrolla una investigación técnica que es la que me inspira y le da fundamento a los productos o los procesos artísticos que he desarrollado hasta el momento. Segundo, está el proceso de creación de una obra de teatro interdisciplinar. Y tercero, está el proceso de escritura de un guión audiovisual. Voy a enfocarme en el segundo componente, que es la obra de teatro interdisciplinar, después de que pude realizar una residencia artística el año pasado que la materializó. Entonces, empezaré brevemente con el final y fue que en Bogotá montamos una maloca en un teatro escénico. Fue en el mes de septiembre, recibí la posibilidad de trabajar en La Gata Circo. Y entonces le escribí a un amigo músico, Brandon, oye, tengo este proyecto, tengo esta propuesta, y él simplemente accedió, me dijo, listo, hagámosle, y empezamos a ensayar lo que era simplemente una intuición y un anhelo hasta el momento. Eh, Empezamos a ensayar y lo primero que hice entonces fue contactar a una allegada mía y fue ayudarnos a ver cómo iniciábamos. Y entonces esta persona que se llama Gabriela Ferreira, ella nos ayudó dándonos una estructura de entrenamiento. En esta estructura de entrenamiento con Brandon luego la seguíamos puliendo con música, con ejercicios de movimiento, de poesía. La empezábamos a pulir según esas necesidades que sentíamos. Procuraba por mi parte como guía del proyecto, como que fuera un ejercicio para sensibilizarnos a la vida, porque para mí siento que eso es lo que Chiribiquete me ha dado, un, un acontecimiento en el que me entero de comunidades indígenas que viven en una armonía con su naturaleza. Entonces, más que querer repetir eso, lo quiero es emular. Entonces, lo que empecé a hacer fue a sensibilizarme en mi entorno bogotano, colombiano,
Entonces, con Brandon lo que yo buscaba era que en nuestro entrenamiento el arte saliera más allá del entrenamiento y que viviéramos nuestra vida en nuestra ciudad como una gran obra de arte. Entonces, en eso se fundamentaba nuestro entrenamiento y en eso se fundamenta un poco la noción que empezaba a describir un poco como artesano escénico, como ese ejercicio de artesanía de mi propia vida también a través de las artes escénicas con elementos técnicos como la presencia, la cualidad de la energía, de la voz, la cualidad de mis movimientos, el ritmo, el tiempo y demás. Empezamos a trabajar un poco estas nociones y empezó a aparecer entonces también otro fundamento muy importante que era el tiempo que le invertíamos al proyecto, el tiempo que el proyecto también iba mostrando que necesitaba. Desde un inicio este proyecto llevaba mucho tiempo desarrollándolo yo de a poco y aquí ya fue como esa vez donde esa semilla logró germinar y no quería yo estresar demasiado esa semilla, no quería tampoco ahogarla. Entonces, era un ejercicio muy cuidadoso de realmente escuchar los tiempos que necesitaba el proyecto. Muchas veces yo he querido afanar el proyecto y sus etapas y nunca resulta. Entonces, me ha tocado es aprender a escuchar y a sensibilizarme a cómo son esas distintas etapas del proyecto y acompañarlas. Entonces, también me pasaba mucho que cuando voy a teatro me cuesta disfrutar las experiencias realmente. Digamos que puedo ver un valor técnico muy chévere y a veces siento que me hace falta esa cualidad del espíritu humano. Y a veces encuentro esas cualidades del espíritu humano y el aspecto más técnico no está. Y muchas veces cuando salgo de obras me pregunto, bueno, ¿cómo fue el tema del tiempo en cuanto a si se pensó en el tiempo del espectador, en cuanto a el tiempo que uno invierte pagando una boleta y además yendo a ver una hora que dura la obra? Y además el tema del transporte. Entonces digo, ay, el espectador me está dando su tiempo de vida y eso para mí es muy valioso y yo quería retribuirlo de la misma forma, con una experiencia que le alimentara también su tiempo de vida. Entonces la noción también del tiempo estaba muy presente en muchas partes. Era, ok, vamos a escuchar el tiempo del proyecto, vamos también a tener en cuenta el tiempo de las personas que van a venir a compartir con nosotros el evento. Entonces, por eso no quería presionar yo el tiempo de la obra y fueron 25 minutos, 30 minutos. Quería asegurarme que la calidad fuera la mejor posible para el tiempo de ensayos que teníamos, que la cualidad de nuestro trabajo no se perdiera por querer alargarla y que eso ojalá pudiera hacer que las personas conectaran con el trabajo. Entonces, de ahí también lo que llamé el tiempo de la creación, teniendo en cuenta el tiempo de la creación como de los procesos, como tanto del espectador y del creador, digamos. Y entonces también aparecería el cuerpo de la creación, y en ese cuerpo de la creación era empezar a darme cuenta que, claro, está el cuerpo del actor y del músico, estaban nuestros cuerpos con Brandon, pero creamos también una maloca. Entonces también había el cuerpo de una escenografía. Y también había el cuerpo del sonido de los instrumentos de Brandon. Pero en el proceso creativo era darnos cuenta que no éramos solos estos cuerpos los que estábamos creando, sino que había una totalidad que cada vez era más grande con la cual creábamos. Es decir, también estábamos creando con nuestro entorno bogotano en el ejercicio de sensibilizarnos a nuestro entorno y hacerlo más vivo y más sensible. Pues claro que también eso estaba influenciando la creación de la obra. Entonces ya estábamos creando también con nuestros entornos de Bogotá. Y claro que también estamos trabajando con Chiribiqueta a la distancia, desde la imaginación, desde la meditación, desde esa sensibilidad de la distancia que inspira. Entonces también estamos creando con Chiribiquete. Pero entonces eso implica que estamos creando con la naturaleza, entonces eso implica que estamos creando con el planeta y con el cosmos. Entonces también se crea todo lo que es el cuerpo de la creación como esa totalidad que también está creando, que
vuelve y juega, uno no impone, sino que uno escucha y acompaña y se quita un peso de que el artista escénico es el que está creando, sino, no, es el que está escuchando y está creando con todo un cuerpo también del cual él hace parte. Y en esto, ya para ir finalizando un poco, aparecía también la creación con el símbolo. En la creación con el símbolo era esa puerta de entrada que permitía dejar de centralizar tanto la creación en mí mismo, sino que abría las puertas. Entonces, están las pinturas de Chiribiquete. Estas pinturas son símbolos, no son signos. Un signo es el signo que ponen en las señales de tránsito que dice pare. Cualquier persona que lea eso dice pare, listo, paro. No, no tiene. Un símbolo, cambio, tiene un contenido que va a variar siempre de la persona que lo lea y de su propio contenido interno. Entonces, si aparece un jaguar, pues claro que sé que hay una figura de un jaguar, pero eso va a tener un contenido mucho más profundo porque es un acto también espiritual que no se puede obviar en el caso de Chiribiquete. Es un acto completamente espiritual la pintura rupestre de ellos. Es diálogo con la naturaleza, con dioses, con la creación y es un diálogo precisamente con la vida. Entonces es un símbolo que hay que descubrir cuál es esa vida detrás. Y ese era el ejercicio entonces también en el que entrábamos con Brandon. Era, bueno, Brandon, vamos a hacer un ejercicio de Per- Juan Pablo, espiritualidad. Dime. perdón que te moleste, pero ya pasaron los 10 minutos, así Ay, que qué pena. podés Ya, tomarte ya un cierro. minutito para cerrar, estaría Dale, genial. sí, ya cierro. Era el ejercicio con Brandon de escuchar simbólicamente también la vida y aparecía, por ejemplo, el símbolo de la mariposa, que se expresaba de muchas formas en nuestra vida y ahí sí podíamos plasmar la mariposa en la arena, pero no era a manera de imitación de lo de Chiribiquete, sino de escuchar en nuestra vida los símbolos y ahí sí plasmarlos. Y bueno, por último, cerrar con que era también la búsqueda de un proceso de teatro interdisciplinar que también se fundamentara en la espiritualidad. Por mucho tiempo le tuve pena a decirlo así, pero es eso, es una obra que busca ser espiritual en su creación y que quería fomentar en creadores y espectadores un encuentro espiritual. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, perdón por la interrupción. Tranquila. Continuamos entonces con Omar Guadarrama Aguirre de México. El título de su trabajo es Claude Belec, Cuerpo, Memoria y Archivo en Performatividades Migrantes. Bueno, ahí me Omar escuchan. Guadarrama Aguirre. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, todavía no te vemos, pero Ok, sí. bueno, comienzo de todos modos para aprovechar el tiempo. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias a todos los y les organizadores de este congreso que Perdón, es ya te estamos sumamente viendo, importante. ¿eh? Te aviso Ah, por las muy bien. dudas para Entonces, que no te pongas el saludos a todos. nariz y esas Entonces, cosas. ¿están viendo mi presentación también? No, en breve estaremos viendo tu presentación. Ok. Yo te aviso. Muy bien, bueno, pues les comentaba que agradezco infinitamente a todos los organizadores de este encuentro, de este espacio. En la Uy, ¿se te fue el internet? ¿Estás ahí? Justo. A ver. ¿A él se le fue? Ah, tiene mala conexión. Ah, no. A ver, ¿alguien se le puede mandar un mensajito? Para saber si lo esperamos o capaz seguimos con Mirna y después retomamos con él. Ahí está, ahí volviste. Ya- Ah, a ver. Ah, capaz si se saca la imagen él, tiene mejor conectividad. Si se saca el video, ¿no? Ah, bueno. Si se llega a conectar de nuevo, le avisan que estamos con la siguiente y que él retoma después, ¿sí? Bueno, ojalá que se pueda conectar, che.
Pasamos entonces a Mirna Ruth Martínez, de Panamá. El título de su trabajo es Cuerpos escénicos en la historia del teatro territorial panameño. A ver si con Mirna tenemos más suerte. Hola Mirna, ¿qué tal? Hola, saludos Natalia, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy Chévere. bien. ¿Se ve? Ahora sí. A ti te vemos perfecto. No sé si estás compartiendo algo. Sí, acabo de compartir las diapositivas. Bueno, en 10 segundos se estará viendo tu compartida, pero si querés ya Ok, podés. perfecto, arrancamos. Bueno, saludos a todos desde acá, desde Panamá, en esta ocasión. El año pasado, casualmente, para el Congreso, yo estuve allá presente con ustedes y justo en el momento en que estamos en Manizales, en Panamá estalla lo que es el tema del contrato minero y nos dicen que probablemente se cierre el aeropuerto y que no podíamos regresar. Así que una vez regresamos, estuvimos unas semanas en lo que era en protestas, hasta que, bueno, ya se llegó entonces finalmente a lo que era el objetivo que teníamos como panameños. Eso fue lo que quiero ahora, es lo que quiero ahora traer con ustedes, pero basándome más que todos en la fotografía de Paola Yin, que estuvo todas esas semanas en la calle documentando lo que se vivió a través de los cuerpos escénicos del escenario de las calles de la protesta en Panamá. Voy a pasar las diapositivas porque no sé si se ven ahorita porque Espera, todavía realmente un segundito todavía. más falta. Acá los técnicos están. Ahí está, perfecto, ahora vemos. Ajá, porque ahí lo que realmente aquí, eh, más que mi diálogo, son es realmente las imágenes. Históricamente, nosotros en Panamá, históricamente el teatro ha sido siempre un transmisor y mensajero ante sucesos políticos, ante sucesos sociales, educativos, ambientales y de cualquier índole que requiera una exposición. Ser visto y ser escuchado. Que se maneje un aliado a través de lo que es la unión de un pueblo. El panameño es muy creativo al momento de hacer protestas, más que con cierre de calles y tocadera de lo que son pailas. Entonces, el año pasado, aquí como podemos observar en la primera diapositiva, el país se paralizó prácticamente. Las protestas que iban a ser de unos días se tomaron semanas. Se paralizó totalmente tal cual como sucedió en la pandemia. Entonces, todo lo que fue el gremio teatral, todo lo que eran los gremios educativos, salieron a las calles a protestar. ¿Y qué mejor manera y forma de hacerlo que a través de lo que son los cuerpos escénicos de el territorio panameño? Continúo acá, el Teatro Territorial Panameño. Aquí podemos observar cómo a través de lo que eran vestuarios, disfraces, como le llamamos comúnmente, las personas protestaban en las calles. Las personas protestaban. No tenía que, miren, aquí podemos verla, una banda de, nosotros utilizamos acá esta cinta para las personas para los estudiantes que son sobresalientes, que son cuadros de honor, pero podemos observar la imagen de un payaso. En la parte de arribita, justamente es el nombre del partido político que estaba en ese entonces en el poder. Entonces, el Teatro Territorial Panameño, ha vivido en Panamá a lo largo de décadas. A lo largo de décadas, estos han sido acontecimientos no de ahora, sino que viene de la época de la década de los 60, cuando teníamos la presencia de los estadounidenses aquí. Viene también de lo que es de la época después la lucha de nuestra soberanía. Después también vivimos una dictadura militar que también se abocó al pueblo lo que era a las calles. ¿Qué hay de interesante de estas protestas del año pasado? Que no solamente salieron las generaciones de los años, o sea, no solamente salieron las personas que están dentro del rango de los 40, 50, 60 años, salió la juventud también, que se creía que estaba como un poquito apática sobre todo lo que eran acontecimientos políticos. Aquí podemos observar también otra figura, atrás vemos las banderitas, que era el país precisamente que tenía el contrato minero aquí en Panamá. Entonces, el pueblo se abocó a la calle. Acá podemos ver otra, el presidente y el vicepresidente de aquel entonces, y estas fueron nuestras protestas. Estas fueron, y se fue dando a ver poco a poco a nivel internacional,
llegaron a venir también de otros países a lo que es hacer reportajes sobre cómo estaba protestando Panamá y cómo Panamá protesta de una manera tan peculiar como siempre se ha hecho a lo largo de todo lo que son nuestras luchas de soberanía. En septiembre del 2023 se empiezan más que todo estas marchas, hay un temor dentro de lo que es la población, porque no sabíamos hasta dónde precisamente podía llegar, hasta dónde podían llegar los sucesos. Sin embargo, esto fue poquito a poquito, uniendo a un país completo. Aquí podemos ver marchas también, no solamente en la ciudad de Panamá, sino marchas también a nivel nacional en otras provincias que se fueron uniendo. Mensajes, mensajes con pancartas, mensajes con cuerpos escénicos. Aquí vemos qué puede representar una rata, qué puede representar lo que vendría siendo un payaso, pero también salieron las etnias, también salieron nuestros grupos también a protestar junto con lo que era la juventud. El escenario en las calles. Esta foto es una maravilla. Miren esto, esto fue en la noche. O sea, las protestas fueron prácticamente 24 horas. El pueblo iba a descansar nada más. Se salía en la mañana, todo el día en las calles y se iba a dormir prácticamente. Esta fotografía es prácticamente cerca ya de las 11, 12 de la noche, imagínense. Entonces, el escenario en las calles, los cuerpos escénicos salen, el público sale, se une el gremio teatral a lo que son estas protestas, se unen lo que son nuestras etnias, se unen todo lo que son los sindicatos, se unen todo lo que es Panamá y se une, esta foto es muy bonita porque se une todo el gremio de lo que es la parte de Bellas Artes. Se van uniendo los músicos, se va uniendo danza, se va uniendo lo que es la parte de artes plásticas, artes visuales, se van uniendo todo a lo que son las protestas y no nos dimos ni cuenta y formamos lo que era una obra en las calles. De a poquito, el pueblo unido. Ya para ir finalizando con estas diapositivas, las protestas contra la minera han dejado un precedente en Panamá, han dejado un precedente sobre que el pueblo sigue allí, que el mensaje de nuestros padres se ha pasado a las generaciones nuevas, que lo que antes se vivió por la lucha de la soberanía se continúa haciendo y lo más importante es que una vez más nosotros mostramos que juntos hacemos más, juntos como equipo, juntos como pueblo, juntos como siempre se logra trabajar en lo que es en la parte del teatro. Sin más, quiero agradecer también por las fotos a Paola Jim, porque en realidad fue quien estuvo allí en la calle tomándola. Esto es documentar la historia, esto es documentar la historia futuro, esto es documentar la historia del teatro y corre un riesgo, porque también hubo personas que fallecieron, también hubo fotógrafos también que tuvieron lesiones. Entonces, estas son las personas que en realidad logran que nuestra historia trascienda y que a futuro podamos hablar de esto con fotografías, con imágenes, con videos, y que podamos seguir llevando lo que es la documentación del teatro y a nivel general, porque esto fue un tema de una minera, esto fue un tema ambiental, esto fue un tema de una minera, pero miren cómo todas las artes se unen en lo que es un solo objetivo. Así que muchas gracias. Aquí dejo lo que son lo que es mis redes sociales y saludos nuevamente a todos desde acá, desde Panamá. Muchísimas gracias, Mirna. Muchísimas gracias por esto. La verdad que una experiencia increíble, ¿no? Lo que pasó. Nada, después te voy a preguntar unas cuantas cosas. Acá me dicen por cucaracha que Omar está de vuelta. ¿Cómo quito la diapositiva? Espérate. Aquí estoy. Ahora sí. Sí, ¿ah? Espera, ¿está Omar? No estamos bien, acá hay unas voces que nos interpelan. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, si sos Omar te escuchamos. No te vemos Sí, soy todavía, el pero mismo. ya en un segundito te estaremos viendo. Perfecto. Bueno, una disculpa de nueva cuenta por la inestable conexión a internet. Espero que no vuelva a suceder. Por lo pronto, pues comienzo.
Está bien, y escúchame, para Omar, una cosa que te recomiendo por las dudas, vos sacate tu Sí. propia imagen y entonces así no te consume Perfecto. tanta internet. Total, vas a compartir Eso, diapositiva, así que dale. eso es bueno. Muy bien. Pues Para, hagámoslo así esperame entonces. un segundito, Omar, que me dicen algo. No, porque así cuando saca la diapositiva lo podemos ver. Dale. Ahora ahora vamos a empezar a ver las diapositivas. Dale, pero Ok. Entonces perfecto. puedo Sí, ya. sí. Sí, sí, dale. Compartí y eso, nada. Ahora sí, estoy Empezá. compartiendo. Bueno, no sé si ya vean la lámina, mi Sí, perfecto, diapositiva. perfecto. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues empezaba agradeciéndoles la organización de este congreso. Primero que nada, me gustaría comenzar con una cita de, ahí está, de una novela que se llama La policía de la memoria y la dice, el acto de crear un mundo nuevo a partir de las palabras en una isla donde las cosas van desapareciendo no deja de ser extraño. Si algún día las palabras desaparecieran, ¿qué sería de nosotros? Yoko Ogawa, un autor japonés. Bueno, pues aprovecho esta oportunidad para ofrecer algunas reflexiones y cuestionamientos que desde mi experiencia como artista migrante interdisciplinario he vivido. En esta ocasión tomo como referencia el segundo proyecto de la trilogía de la memoria, la obra teatral llamada Club Belek, un monólogo performativo que ofrece un collage de historias de dos migrantes que se conocieron jugando en un club de fútbol, en un país que no era el suyo, un país al que no pertenecían. En este proceso escénico, factores que más he tratado de experimentar e indagar es lo relacionado a la transferencia cultural, la cual considero que está vinculada a los procesos creativos y permite examinar a los mediadores culturales en su función creativa a través de una dialogicidad transferida entre las artes, donde la dramaturgia y la interdisciplina se combinan para crear nuevos enfoques del entendimiento de y hacia el otro. La memoria puede llegar a ser un factor determinante en la reflexión y conceptualización del archivo, el cuerpo y el repertorio en sus distintas facetas. Esta búsqueda interdisciplinaria surge a partir del momento en que yo, como creador escénico y durante un tiempo radicado en Alemania, inicié de búsqueda y reflexión personal con las siguientes interrogantes. ¿Cómo es que las comunidades migrantes preservan, transmiten y construyen memorias? ¿Cómo se transculturalizan o desapropian memorias en el presente a través de la vida de los migrantes? ¿Cómo se archivan las memorias? Así es como inscribirme en un club turco de fútbol soccer en Alemania, para adentrarme en ese mundo que compartí como migrante lejos de su país. Me convierto en un jugador, observador, migrante, participante. Hoy me gustaría reflexionar algunos conceptos como la memoria, el archivo, el performance, la migración y las identidades, vinculando diálogos, sentires e impulsos que guardan la dramaturgia de Club Belek, obra que realicé para esta puesta en escena desde un ambiente futbolero. Desde que nacemos comenzamos a performar. Cuando se escribe, producen espejos y al escribir potencializamos el performance. A través de esta manifestación escénico-estética de la migración relacional entre nuestras regiones y otras latitudes transcontinentales, ofrezco algunos aspectos del performance como praxis corporal y epísteme de ciertos patrones de la expresividad cultural para mirarlos como escenarios donde la gestualidad y las prácticas socioculturales corporizan los saberes que pueden funcionar como constructores de identidades, encaminadas hacia un horizonte que ofrece otros sentidos para el accionar ante una de las mayores crisis que vivimos y que definitivamente sigue afectando los sentidos del futuro de las Américas, la migración. Pero ¿qué sucede en las migraciones latinoamericanas vividas desde otras latitudes y cómo se relaciona con migraciones de otros países? Esto tal vez se puede contestar a partir de las miradas de Omar y Abdullah, los protagonistas de la historia que comparto escénicamente a través de una cartografía documental de la autoficción que aborda elementos de la performatividad en la apropiación de estéticas en el presente entre México, Alemania y Turquía. El fútbol es un deporte que se caracteriza por una diversidad de performatividades que se manifiestan en cada partido.
Desde la habilidad técnica de los jugadores hasta la estrategia táctica de los equipos, cada aspecto del juego contribuye a crear un ambiente lleno de emoción y espectáculo. Como lo dice Juan Villoro, el juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público. En ocasiones ese fenómeno deportivo se puede convertir en un refugio de unión mental de personas que independientemente de su nacionalidad y circunstancias han tenido que emigrar a otros lugares. Para mí el fútbol es también una forma de emigrar. ¿Qué por qué? Porque cada vez que entro a ese rectángulo me desconecto de lo que tengo afuera. Me muevo solo a ese preciso momento en el que suena el silbato. Mis piernas y mi corazón se activan. El ruido de las canchas es muy distinto. Y es que, aunque yo haya nacido aquí y digan que soy alemán, no me siento alemán. Es más, creo que todos los del equipo sienten lo mismo que yo. Somos migrantes. Y nos sentimos en nuestro país cada vez que nos reunimos para jugar y defender nuestra camiseta, defender a nuestro país. Aquí nos sentimos como en casa. Son algunos de los sentires que nos comparte Abdullah en la puesta en escena cuando habla sobre su pasión y el por qué juega al fútbol. Un jugador turco que nació y vive en Alemania, pero él se siente más turco que nunca. Por otro lado, la escritura y el hecho dramático nos pueden aportar mecanismos de reflexión en torno a culturas, poderes y políticas que invaden nuestros caminos, especialmente como personas migrantes. Todo esto a partir de un ejercicio de autoficción que puede repercutir hasta las memorias colectivas guardadas en distintos tipos de archivos, físicos, digitales, etc., pero sobre todo corporales y emocionales. Migrar es cruzar fronteras, fronteras no solo de territorio, sino también fronteras de poder. Cuando estás lejos de tu país, la nostalgia crece mucho más. La palabra migración siempre ha estado presente en mi mente y en mi vida. Me ha acompañado como un perro fiel. Desde que nací comencé a escucharla. Mis padres la repetían veces, mis tíos, mis tías, mis hermanas. Hoy tengo 2 sobrinos y una sobrina que son hijos de la migración. Nacieron en otros espacios. Alguna vez leí que la raíz de la palabra migración en el griego antiguo tiene 2 significados, huésped y extranjero. Menciona a Omar, otro de los personajes de la obra, quien nació y vivió durante muchos años en México, después migró a Alemania. El fútbol también puede ser utilizado como una herramienta para estimular la memoria que requiere concentración, atención y capacidad de recordar jugadas y tácticas de partido. Pero más allá de técnicas y formalismos, el fútbol se convierte en un abrevadero de recuerdos, nostalgias y memorias. En este sentido, el teatro y específicamente la autoficción no solo se convierten en una forma de arte, sino también en un medio para preservar y transmitir la memoria colectiva de la región, contribuyendo así a la construcción de una identidad cultural más inclusiva y reflexiva. La memoria no es un proceso estático, sino que está sujeta a cambios y reinterpretaciones a lo largo del tiempo. A medida que evolucionamos como individuos, nuestros recuerdos se van transformando y adquiriendo nuevos significados, lo que a su vez afecta nuestras identidades. Nos convertimos así en diversidades diversas. De repente el mundo ya no es visto como un conjunto de personas, sino como una federación de religiones y/o civilizaciones. La historia y el origen no son la única forma de vernos a nosotros mismos y a los grupos a los que pertenecemos. La identidad depende también del contexto y de las acciones sociales. Cartografiamos todo lo que no se nombra, cartografiamos en primera persona. No hay quien no venga de una catástrofe, menciona la artista audiovisual argentina Albertina Carri. En mi contexto actual como creador interdisciplinario, yo modificaría un poco esta sentencia para parafrasear y decir que no hay quien no venga de una migración. De esta manera, la memoria nos puede ayudar a definir quiénes somos, qué valores tenemos y cómo nos relacionamos con los demás. A través de nuestros recuerdos construimos una narrativa personal que nos permite comprendernos a nosotros mismos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Si la trasladamos a algún dispositivo artístico escénico, como lo es el teatro, esa autoficción se puede convertir en una ficción colectiva de las memorias, en este caso, de las memorias migrantes. Para concluir, al final de la temporada, tanto del fútbol como de la vida, puedo comprobar que el fenómeno de la migración se puede vincular con la memoria, el teatro y el archivo de diversas formas, a través de la narración de historias, como forma de expresión artística, para preservar la memoria colectiva y como medio para promover la empatía y comprensión. Y por último,
para terminar, les comparto que el fútbol, en su vinculación con el teatro, me permitió archivar, memoriar y performar con el único objetivo que me mantiene en la búsqueda constante como creador escénico: archivar para que una historia se sepa, para que una memoria trascienda. Este es parte del equipo. Es importante mencionar que es una colaboración México-alemana. Decidí integrar a profesionales y colegas de ambos países. Aquí están sus nombres a manera de homenaje y como agradecimiento por su trabajo en esta travesía que me han ayudado, mis referentes, y pues muchísimas gracias por toda su atención. Excelente, Omar, qué suerte que acompañó la tecnología, porque hermoso, hermoso trabajo el que presentaste. Muchas, muchas gracias. Ahora hacemos el pedido tecnológico de tener a nuestros 4 expositores acá para poder verlos. Fíjate, Omar, si podés darte cámara y no morir en el intento. Y Espero bueno, lograrlo. como yo monopolicé toda la palabra durante la conferencia, tengo un montón de preguntas, pero si quieren abrimos directo. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, alguna devolución que quiera hacer a cualquiera de nuestros expositores. Sí, para que tiene que ser con micrófono, que si no, no te escuchan. Aló, ahora sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a los ponentes y traernos sus trabajos y reflexiones. Me gustaría preguntarle a Mirna con respecto al trabajo que presentaste, ¿no? Creo que las performatividades de calle es una constante en Latinoamérica, al menos en Chile, desde los años 80 con el grupo CADA, que instala la forma de protesta en dictadura. Se instala una estética y política también de la calle donde los cuerpos y las acciones aparecen como una forma de protesta. Tú comentaste esto a partir de las protestas del 2023, pero también planteaste que en los años 60 ya se producían este tipo de expresiones, y me gustaría que nos contaras un poquito si es que tú visualizas que hay alguna tradición de la performatividad de calle en las protestas, que nacen en algún momento y se va desarrollando, o ves que es algo que explota más recientemente en Panamá. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, en los años 60, más que todo en los años 60, las luchas eran por los estudiantes. El Instituto Nacional, están las famosas luchas del 9 de enero de 1964, que es lo que da el inicio a las protestas de Panamá por obtener lo que era su soberanía. Como ustedes saben, nosotros tuvimos presencia militar de los Estados Unidos a raíz del tema del Canal de Panamá durante muchos años. Entonces, inicia más que todo con el tema de los estudiantes. Entonces, siempre las pancartas, siempre se salía, pero si vamos a buscar un poquito más de referencias de calle, por decirlo así, yo me buscaría un poquito más a la década de los 80, cuando estaba la dictadura militar. Pero en la década de los 80, las personas salían con pancartas, las personas salían después, cuando empezó la represión mucho más fuerte, las personas salían vestidas de blanco, totalmente vestidas de blanco. Eso era como una clave, por decirlo así, y las banderitas y lo que eran los pañuelitos blancos. Las personas de la década de los 80 fueron los estudiantes de los 60. ¿Viste cómo va el movimiento? ¿Cómo se va el movimiento? Aquellos estudiantes que en la década de los 60 tenían 15, 18, 20 años, en los 80 ya eran padres de familia. En los 80 entonces ya eran los padres de familia y continúan entonces saliendo a lo que es las calles. En la década de los 90, Panamá entra en una democracia. Panamá entra en una democracia y se mantiene todo bastante tranquilo. Llegan muchos acontecimientos y se decía que la juventud no se involucraba, y que los que salían a las calles eran precisamente esas personas de los 60 y esos ciudadanos de los 80 que ya tenían 50 años, 50, 60 años. Entonces, que la juventud no se involucraba. Lo que sucedió el año pasado fue un recordar de aquellas luchas históricas. ¿Por qué? Porque eran los hijos y los nietos de esas personas. Fueron los hijos y los nietos, eran jóvenes. Todas estas fotos, todas estas fotografías, y hay muchísimas más, yo no sabía de dónde escoger. No habían tantas fotografías que yo no sabía de dónde escoger. Que de hecho le dije a Paula Jean, deberías hacer una exposición porque hay tantas fotos de ella y de muchos otros fotógrafos
excelente sobre lo que era la lucha, porque eran juventud, fue la juventud la que en esta vuelta se abocó a las calles. Todas esas fotos nocturnas era la juventud, fue la juventud, porque en el día salían los papás, salían los abuelitos, salían a protestar con las pancartitas, con el sombrerito, con el letrero, pero algo que tiene Panamá es que nosotros utilizamos mucho el sarcasmo, nosotros utilizamos mucho la parodia. El tema de vestirme de payaso o el tema de vestirme de una rata, yo no te estoy dando nombre. Yo no te estoy dando nombre de quién es el político, pero te estoy diciendo quién es. Ya tú vas sabiendo quién es. Eso lo heredamos de los 80 y de estas décadas atrás donde no se podía hablar, de la época de la dictadura militar donde no se podía dar nombre, no se podía hablar porque sencillamente ibas preso y te mataban. Entonces, hay incluso, el año pasado se hizo incluso una exposición de las pancartas. No puse foto de pancartas, pero hay fotos de pancartas maravillosas. La creatividad a otro nivel en lo que es en la parte también a través de las pancartas, pero eso es más que todo en los movimientos de cómo se van dando. Yo espero que no se duerma y yo espero que continúen y que esa juventud que despertó el año pasado siga allí a través de lo que son los escenarios, lo que es la calle a través del teatro, ¿no? Más que todo. Muchas gracias, Mirna. Es muy interesante ese movimiento, ¿no? De una manifestación de calle a una puesta teatral con todas sus reglas, ¿no? De la teatralidad social a la teatralidad teatral, ese trayecto que vos contaste, la verdad que me pareció interesantísimo. ¿Alguien más quiere? Sí, allá. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para Pablo, una pregunta con relación a la integración de la maloca, ¿sí? Como parte pues del escenario, ¿no? De la construcción escenográfica. Y tú hablabas de símbolos, pero yo eché un poco de menos y es un poco para que, si de pronto nos podrías hablar, qué influencia tuvo, porque me parece un elemento muy interesante la maloca como símbolo del útero en las culturas indígenas de estas zonas, ¿cierto? Y en muchas que utilizan la maloca como parte de un simbolismo de un cuerpo, ¿cierto? De un cuerpo en el que ellos mismos habitan y en el cual también pues tienen espacios femeninos y espacios masculinos, ¿sí? Por ejemplo, para ciertas culturas del Baupés, de Sana del Baupés, entrar, cazar hay un momento en el que el cazador se maquilla para conquistar a su presa y es un espacio femenino, pero cuando mata es una energía masculina. Cuando va a llevar a la maloca, quien entra a la maloca, el alimento es la mujer. ¿Qué elementos en esos símbolos han funcionado dentro de la propuesta que tú tienes? Si los hay, ¿no? Sería esa pregunta porque me parece muy interesante, ya que estamos hablando de cuerpos y de símbolos, pues ese tema ahí. Gracias. Vale, muchas gracias por tu comentario. Te comento, la maloca sí tenía también su componente simbólico, por una parte, igual como un símbolo que nunca terminé de descifrar. Entonces, esta información que incluso me acercas tú en este momento me sigue nutriendo esa misma puesta en escena y el mismo proceso creativo. Sí había leído alguna información de que era el útero también del cosmos. Digamos que la composición simbólica de la maloca en este caso estuvo desde dos componentes. Uno, desde la arena que puse en el suelo, a manera también simbólica del tiempo. Entonces, ahí había un componente importante que luego dialogaba con el techo que hicimos, que eran unos troncos, e hicimos con cabullas un tejido con un amigo de artes plásticas que se llama Sergio Salazar.
él se encargó de hacer ese tejido, por lo cual también había una simbología y un componente muy vivo del tejido. Entonces era, ok, es un lugar donde nos reunimos a tejer la palabra poética, a tejer la creación, porque entonces también como útero precisamente es ese espacio del principio, donde a través de mitos, de danzas y demás, se refiere uno a ese lugar original de donde todo se creó, y digamos que eso era algo que también estaba abordando consciente e inconscientemente la obra, ese lugar del origen, desde la poesía y ese lugar del origen espiritual. Entonces, la Maloca sí estaba operando simbólicamente desde ese lugar, como el lugar de encuentro en comunidad, del lugar del encuentro espiritual, del lugar del tiempo, del lugar del tiempo de la creación, donde tejemos. Sin embargo, sí, pues lo que te digo, esa información que tú me acabas de acercar me sigue a mí nutriendo el proceso creativo, no estaba abordado desde esos lugares de comunidades indígenas porque también me parecía muy delgada la línea entre pues del tema de la apropiación cultural de hoy en día. No me quería tampoco abordar a eso, no quería tener ningún problema con el tema de apropiación cultural, por eso la operación que quise hacer siempre fue en la ciudad de Bogotá, cómo me relaciono yo, un joven de 25 años que ha sido completamente citadino toda su vida. Entonces es precisamente en ese ejercicio también de escuchar la vida que se fue elaborando eso. Yo inicialmente quería hacer una selva, quería proyectar un montón de cosas, pero el mismo proceso me fue llevando a, vamos a hacer una maloca. Y entonces en ese mismo orden, pues simplemente escuché y dije, ok, la vida por algún momento me está diciendo que hagamos una maloca y hagámosla. Y era increíble porque tenía su propia energía, independiente de que estuviéramos en escena o no, tenía su propia energía esa maloca instalada ahí y era entonces precisamente un símbolo vivo independiente que estaba vibrando ahí y bueno, había cosas conocidas y desconocidas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, me quedé con un par de cosas, pero yo quería pedirle a Silvana, ya que la tenemos acá de vuelta, no sé si encontraste las imágenes, porque, bueno, una cosa que decía Juan Pablo, mientras Silvana, si querés compartir las imágenes, una cosa que decía Juan Pablo, esto de la apropiación me pareció súper interesante porque vieron que también nosotros lo vimos planteado por Joan Belandia, ¿no? Cuando él decía yo como blanco, clase media, puedo hablar sobre lo negro y la negritud y la discriminación, ¿no? ¿Desde qué lugar puedo hablar sin apropiarme, sin hacerme pasar por negro? Me parece que hay algo ahí del componente ético que está buenísimo para cuestionarlo, para pensarlo, y que hay un límite muy difuso o muy, qué sé yo, no sé, muy para debatir entre ciertos lugares de autocensura, ¿no? ¿Cómo yo voy a hablar de esto si soy de otra comunidad, de otra clase social? ¿No? ¿Cómo yo desde Bogotá voy a hablar de, bueno, y al mismo tiempo poder empoderarse y decir, sí, estoy hablando desde el respeto, estoy hablando de lo que conozco, estoy hablando de lo que transité, ¿no? Es muy interesante ese debate ético aplicado a la creación artística, porque creo que muchas veces, ¿no? Pareciera como que el teatro está más allá del bien y del mal, y que el componente ético en el debate de la creación teatral queda un poquitito afuera, tema de otro congreso. Pero me pareció muy interesante este pensamiento, este diálogo que apareció recién. Y respecto de Silvana, si tenés las imágenes, ¿las encontraste, Sil? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Se ven las imágenes? ¿No se ven? Ah, para compartir tenés que poner, me dicen acá, Ah, perfecto. compartir pantalla. ¿Ahí sí? Ahí sí, en breve las veremos nosotros acá, que también me parecía súper lindo esto que vos comentabas, Silvi, no solamente por las imágenes que vas a compartir ahora, sino también por esto de cómo pensar el horror desde el humor,
Sí, ¿no? Con esta mala prensa exacto. que tiene el humor de Sí, irresponsable, de sí. irrespetuoso, pero que Ujú, puede ujú. ser también una vía de acceso a la tragedia, ¿no? Como de hecho vimos Exacto. nosotros con la congregación, con Petra, tuvo Sí, clarísimo sí. eso. Y me parece que por ahí iba también lo que nos querías contar. Perfecto. Natacha, de verdad lo captaste porque fue la inquietud que yo les planteaba a la compañía, diríamos, cómo tocar un tema tan sensible, ¿no? Como el incendio y eso que tú hablabas de esta línea ética a la que nosotros podríamos transitar siendo artistas, ¿no? Para no pasar a llevar sentires, ¿no? Del territorio. Pero somos habitantes de Valparaíso, nos afecta, ¿no? Lo que está ocurriendo en la región con los incendios. Por tanto, había que manifestarse, había que dejar, ¿cierto? Diríamos, como un registro, ¿no? De lo que ocurre. Y ahí, bueno, la respuesta fue la comedia del arte, y más que la comedia del arte, el uso de las máscaras. ¿Están viendo ahí las máscaras resultantes? Sí, sí, ¿Se ven? perfecto. Perfecto. Entonces lo que se quería era, si Valparaíso o los habitantes de Valparaíso, diríamos, se pueden, o si tuviera Valparaíso una estética en sus máscaras, ¿cómo serían, no? ¿Y cuál sería ese impulso para crearlas? Entonces, ese impulso para la creación de estas máscaras era efectivamente el vestigio de la catástrofe en los rostros de Valparaíso que constantemente están viendo incendios en los cerros. Valparaíso es una ciudad de cerros y justo durante estos días conocí un pintor de Valparaíso que en sus cuadros pinta una pequeña casa incendiada. Entonces ahí yo me generé esa duda, ¿no? Pareciera ser que el incendio es parte de la identidad del puerto, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Aceptarlos como parte del patrimonio, casi, ¿no? Esta catástrofe. Entonces, bueno, ahí estos rostros, ¿cierto? Dieron paso a estas máscaras y los actores y actrices crearon personajes, ¿no? No son personajes, o sea, se inspiraron en los rostros, pero son personajes creados por los actores y actrices. Y dieron como resultado esta conmovedora y linda historia que transita desde la comedia, pero también la lleva, ¿cierto?, a un lugar de mucha emocionalidad para los visitantes y espectadores de esta obra, porque generalmente se muestra en los cerros, ¿no? Es una obra que tiene un tinte callejero, entonces tiene un lado también muy popular y que se muestra principalmente en los cerros. Así que, bueno, gracias por permitirme compartir estas imágenes y agradezco mucho a la organización por haber dado un espacio a lo que ocurre en Valparaíso. Muchas gracias a vos, Silvana. Hermosas imágenes. Qué suerte que las pudimos ver. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Puedo? Era para Omar. Me encantó ese trabajo entre el fútbol y el teatro, ¿no? La teatralidad del fútbol y la teatralidad del teatro se juntan y son potencia. Y lo que quería preguntarte, nosotros, imagínense, Argentina, país futbolero, esto parece un montón. Y hay un texto que es muy interesante, no sé si lo conoces, que se llama Cancha con Niebla, que es el libro de Ricardo Bartiz. No, yo te hablo acá porque estás, pero la cámara está ahí, entonces queda todo medio raro. Este libro, Cancha con Niebla, es el libro de un artista, investigador argentino que se rehúsa a escribir, que se rehúsa, no se rehúsa a escribir, se rehúsa a publicar. Es terrible. Cancha con Niebla fue un libro que le llevó muchísimo trabajo a Jorge, pero sobre todo muchísimo trabajo de convencer a Ricardo del valor de publicarlo. Es fabuloso y piensa al teatro como una cancha con niebla, ¿no? En donde hay que correr, sabes más o menos dónde está el arco, sabes más o menos dónde están los tuyos, dónde están los otros, pero no sabes exactamente cuánto te falta. Es como jugar en una cancha a ciegas, ¿no? Es una metáfora muy linda de cómo él piensa el teatro, esta idea de la cancha con niebla. Quería preguntarte si vos conocías el trabajo de Bartiz, si conocías este texto y cómo pensás la relación entre el fútbol y el teatro, más allá del cuerpo entrenado, de las reglas de juego, digamos, de esas cosas
que se sabe comparten cualquier tipo de juego y el teatro, ¿no? Unas reglas claras que hay que seguir, pero si no te las apropias, si no las usas con libertad, en realidad no estás jugando a nada. Pero digo, más allá de esa cosa tan básica y evidente entre el deporte, el juego y el teatro, ¿cómo pensabas esa relación entre fútbol y teatro? Sí, gracias por tu pregunta. Efectivamente, conozco el texto, no lo he leído en su totalidad, pero sé de estas anécdotas que ha sido muy difícil como para convencer que publique y se ha mantenido en esta rebeldía artística, por así decirlo, futbolera, que me parece muy interesante. Y yo coincido con esta bella metáfora que mencionas. De hecho, parte de la dramaturgia hay un momento donde el actor, que en este caso soy yo, en esta autoficción, yo rompo la cuarta pared y de alguna manera confronto, pregunto, cuestiono al público y les digo, a lo largo de todo este tiempo me di cuenta de que el teatro es como el fútbol, está lleno de acciones que repercuten en ti y en el otro. Esas acciones siempre están presentes entre la disciplina, el azar, el juego, el error. Y después hago esta serie de preguntas, ¿no? Cuestionaciones. ¿Quién decide un partido de fútbol? ¿Quién decide la ficción? ¿Quién decide el destino? ¿Quién decide la muerte? Hago estas 4 preguntas porque a lo largo de este monólogo, pues, trato de contestar esas preguntas. Hay también una parte muy importante del monólogo donde yo refiero que el fútbol, como en el teatro, se encargan de hacer homenajes a las personas, a momentos, a sentimientos. En este caso fue lo que yo viví y resignifiqué estando en ese equipo de fútbol turco en Alemania. O sea, yo me concentraba con ellos y me di cuenta de que este vínculo, aparte del que menciona el maestro, también el teatro y el fútbol, ambos espacios, tienen esta capacidad de cumplir y crear homenajes. Entonces yo agregaría eso como componente extra a esta bellísima metáfora que definitivamente me encanta como lo planteaste. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, así que vamos a hacer un cortecito para poder ir a tomar un café o un tecito o algo, alguna de esas cosas ricas que hay por acá, antes de la segunda mesa del día de hoy, que sería la mesa 11. Y bueno, les queremos agradecer muchísimo a Silvana, Juan Pablo, Omar y Mirta. La verdad que unos trabajos magníficos. Muchas gracias por compartirlos con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Muy lindos los trabajos y muy inspiradores. Muchas gracias. Gracias, un abrazo para todos. Gracias.